¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que a pesar de que haya noticias muy malas en el mundo, de contaminación, de niños muriendo en el mundo, de crisis económicas, sencillamente tienen éxito? ¿Por qué esas personas siguen teniendo éxito? Eso es lo que vamos a hablar en este video y tiene que ver con una parte psicológica de nuestro cerebro, más precisamente el sistema de activación reticular, que en este momento te puede saber apoyo, o bueno, no saber apoyo, simplemente no tienes ni idea de qué significa, pero en este video te voy a explicar qué significa y cómo puedes aplicarlo no solamente al hecho de poder crear cosas para este mundo, sino un poco, incluso esto viene un poco de si has visto el libro del secreto, tiene que ver un poco con eso, pero desde una perspectiva más psicológica y científica y no tan utópica y alocada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco de eso y del por qué no deberías ver noticias. Porque al ver noticias, sencillamente lo que estás permitiendo es que en tu cabeza entre información que no te va a permitir crear cosas y que te vas a llenar de miedos. Y bueno, esto lo vamos a explorar en este video. Lo primero que tienes que entender es cómo funciona el sistema de activación reticular o para qué funciona. La idea es que este sistema lo que va a hacer es que para que nuestro cerebro no colapse en cierta manera, lo que va a hacer es que tu mente subconsciente va a resaltar ciertas cosas para que tu mente consciente esté mucho más presente. Esto viene a decir, si por ejemplo te gusta mucho el color rojo, pues es muy probable que empieces a ver el color rojo en todos lados. Si por ejemplo lo ves aquí atrás en estos libros, luego también lo vas a empezar a ver en las camisas de las personas. Vas a ver el color rojo en los carros, quizás vas a ver el color rojo en una señal. Y de hecho es muy probable que después de escuchar mi voz y después de escuchar el tema del color rojo lo empieces a ver en todos lados. Y es ahí donde quiero que llegues. Cuando te gusta algo, tu cerebro lo empieza a resaltar. Es muy probable que si eres hombre y has comprado algún carro o te interesa comprar algún carro o en una marca muy específica, es muy probable que la veas en todos lados. Por ejemplo, yo quiero un Mercedes y últimamente los veo en todos lados. Y no es que necesariamente estén en todos lados, simplemente que mi cerebro empieza a resaltarlo muchísimo porque entiende que tengo cierto interés hacia ese carro y entonces empieza a resaltarlo. Realmente es un proceso subconsciente que empieza a ocurrir, pero la cuestión es que no solamente ocurre con los carros, no solamente ocurre con los colores, sino que también ocurre con las noticias y es aquí donde está el grandísimo problema. Si por ejemplo constantemente estamos metiendo a nuestro cerebro mensajes como que por ejemplo hay una crisis económica donde las empresas están cayendo, donde los niños están muriendo, donde la gente se está muriendo, donde hay muchos robos, donde hay muchísimas cosas malas en el mundo, pues nuestro cerebro va a empezar a vivir con miedo. Y lo curioso de esto es que las noticias no terminan siendo reales, sino que, de hecho, o sea, yo me dedico al mundo de la comunicación y te puedo decir con certeza este tema por una cuestión psicológica y por una cuestión de aumentar las visualizaciones. Al ser humano le gustan muchísimo las cosas malas por una cuestión de evolución. Porque cuando estábamos en la selva, cuando éramos seres muy primitivos, sencillamente nuestro cerebro tenía que estar constantemente atento a las cosas malas, porque si no estaba constantemente atento a esas cosas malas, pues no iba a sobrevivir. La cuestión es que en el mundo de hoy, como somos tantos millones de personas en el mundo, se vuelve una cuestión muy estadística el hecho de que pasen cosas malas. Entonces imagina que, por ejemplo, en una población hay 1 millón de personas y de repente ocurre un asesinato muy pero que muy feo. Y las noticias se encargan de mostrar esto de una manera súper llamativa. Y la cuestión es que si este 1 millón de personas ve que están ocurriendo asesinatos, es muy probable que se asuste de esta situación. A pesar de que solamente le haya pasado a una persona. Y no estoy diciendo que esa persona, o sea menos o más. Simplemente te estoy diciendo un poco del aspecto psicológico de esto. Si tú ves un asesinato, es muy probable que tu sistema de activación reticular o tu cerebro empiece a detectar todo ese tipo de cosas. Y la cuestión aquí es que al ser cosas negativas, empiezas a detectar cosas negativas en el mundo y empiezas a vivir con miedos. El problema de vivir con miedos es que te paralizas y no haces nada. Entonces, con el tema de los asesinatos es posible que vayas por la calle desconfiando muchísimo más de la gente al ver este tipo de noticias. Y si por ejemplo te pasa algo similar con las crisis económicas, es posible que quieras montar una empresa, pero tengas el miedo de que por la crisis económica pues no vayas a poder montar tu empresa porque sencillamente como hay crisis económica pues tú tienes miedo. Y ese es el gran problema de ver noticias, que te paralizan y no te dejan avanzar. Ahora, también tenemos la otra postura de las personas que dicen que es necesario ver noticias porque la persona que está desinformada pues sencillamente le va a pasar algo malo. Y no necesariamente es así. Imagina que de repente, por ejemplo, estás en Miami y hay una alerta de huracán. Si hay una alerta de huracán, es muy probable que empiecen a sonar las alarmas por todos lados y que las personas de a pie te digan que hay un huracán y que hay que salir de la ciudad. Entonces, digamos que esta noticia
sí tiene un efecto trascendente, porque sencillamente si no te proteges, pues el huracán te lleva y no es muy bonito que un huracán te lleve. Entonces, en este caso, las situaciones que realmente valen la pena, las noticias que realmente valen la pena, no las vas a ver, o bueno, sí las vas a ver por la televisión, sí, y además te las van a contar las personas alrededor. Si una noticia es realmente importante, las personas que están alrededor tuyo te la van a contar. En caso de que no sea importante, se vuelve algo como un chisme, ¿sabes? Se vuelve algo como una conversación muy casual, como que, oh, viste que mataron a tal persona, oh, viste que robaron a tal persona, oh, viste tal cosa. Se vuelve simplemente una conversación que no tiene trascendencia. En cambio que cuando hay una noticia realmente relevante, pues digamos que las personas te lo comunican y ya tomas acción. Pero si la noticia no es relevante, entonces ¿para qué carajos quieres obtener esa información negativa en tu cabeza? Si de nada te va a servir. Si por ejemplo ves que hay mucha gente al otro lado del mundo que le están pasando cosas malas y tú no puedes hacer nada o no estás metido en alguna fundación o ayudando de alguna manera a esas personas, pues realmente no vale la pena ver esa información. Puede que es que esta idea es muy pero que muy compleja de explicar porque estoy tratando de que entiendas el argumento para que luego sencillamente puedas decidir. Si por ejemplo eres una persona que está ayudando constantemente en alguna fundación y necesitas estar atento a esas noticias que están pasando en el otro lado del mundo, pues sencillamente ahí es válido, ¿sabes? Es un propósito, tienes un propósito ahí, pero si no tienes ese propósito, entonces no vale la pena mirarlas, porque solamente te vas a llenar de negatividad. Y en el momento en que llenas tu cerebro de negatividad, tu cerebro se bloquea y deja de crear cosas. Y al final lo interesante del mundo es cuando podemos crear cosas y aportar al mundo. Así que esa es la razón por la que no veo noticias y por la que te invito a no ver noticias. Y en un resumen súper rápido, es porque tu cerebro se va a llenar de miedo y en el momento en que se llena de miedo no puedes actuar. Así que asegúrate de que las noticias que veas o las personas con las que hablen sean positivas si quieres vivir en un mundo positivo, porque al final no vemos el mundo como realmente es, sino como somos. Lo que tenemos en nuestra cabeza es lo que vemos en el mundo. Si por ejemplo tú eres una persona que tiene conceptos empresariales en la cabeza, vas a ver negocios por todos lados. Si eres una persona que le gustan mucho los carros, pues vas a ver marcas por todos lados. Así que no vemos el mundo como realmente es, sino como somos. Ten muy en cuenta eso y asegúrate de que la información que esté entrando en tu cabeza sea la información que te permite avanzar hacia donde quieres. Si esa información te produce miedos, si esa información no te deja avanzar, pues sencillamente es mejor que no la dejes entrar y es mejor que veas, en vez de una hora de noticias negativas, que te veas un documental de aquello que quieres progresar en la vida. Y eso, amigo mío, te va a permitir crear más cosas. Y si creas más cosas, puedes impactar más vidas, que al final es lo interesante y es lo bonito de este mundo. Me llamo Jonathan Rengifo y quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Suscríbete, deja un comentario, quiero leer tu opinión aquí abajo, quiero que armes un pequeño debate de esto y si tienes algún insulto pues que lo dejes por aquí abajo porque quiero leerte y ver qué opina la gente de esto, porque esto es algo muy polémico y es una creencia limitante que la mayoría de la población tiene arraigada a su cerebro. Así que simplemente déjame saber qué opinas de este tema, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Que de hecho, si quieres ver otro video, estará apareciendo por aquí en pantalla para que lo vayas a ver. Ve a verlo y suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Y ya, sé una persona feliz y no veas noticias si no te ayuda a progresar en tu vida.